Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos de Puntaje Nacional, ¿me escuchan? ¿Se escucha por ahí? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Qué bueno que estén. Vamos a comenzar hoy día la clase de hoy. Bueno, los que no puedan ver y no puedan todavía escuchar, tienen que apretar F5 en su computador para que puedan escuchar bien. Ya me parece. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya hoy día vamos a ver todo lo que son vectores, coordenadas en el espacio, vamos a ver planos, vamos a trabajar en 2 y 3 dimensiones el día de hoy, ¿ya? Así que qué bueno que estén bien. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice así: las coordenadas de un cuadrado A, B, C, D son A 2,x, B 0,0, C 2,0 y D I,2. Según esto podemos afirmar que en este ejercicio, antes de comenzar a responder, saber las alternativas, me gustaría que dibujáramos las coordenadas que nos están indicando acá. Entonces vamos a agarrar nuestro lápiz. Ahí. Y vamos a graficar estos puntos. Entonces vamos a tener acá el eje Y, ¿ya? Y vamos a tener por acá el eje X. Vamos a tener aquí entonces X. Vamos a tener acá, ahí sí, X. De acá vamos a tener la coordenada Y. ¿Ya? Ahora, acordémonos de algo principal. Cuando tengamos el eje cartesiano, que son estas dos coordenadas, vamos a tener en el eje X, vamos a llamar a este eje, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Que era la abscisa. Abscisa. Y vamos a tener en el eje Y la coordenada. Perfecto. Ya, ¿vamos bien con eso? Entonces, ahora que tenemos la abscisa y la ordenada en nuestro eje cartesiano, nuestro plano cartesiano, vamos a ubicar los puntos que nos mencionan. El punto A dice que está en el 2,x. Significa que, si tenemos aquí, por ejemplo, el 1, 2, acuérdense que la primera coordenada corresponde al eje X y la segunda al eje Y. Por lo tanto, aquí tenemos el 2. Pero si me dicen que la coordenada en Y es X y nos están hablando de un cuadrado, si se acuerdan, tiene todas las mismas medidas, ¿cierto? Tiene tanto el largo como el ancho o el alto, mide lo mismo. Por lo tanto, si es un cuadrado y me dicen que la coordenada A está en el 2,x, pero claro, podría estar perfectamente en el 2,0. Vamos a dejar mientras entonces ahí la coordenada la vamos a dejar todavía en suspenso porque podría ser la que está acá, la que está en este punto, la que está en ese o en ese. Entonces vamos a ver la alternativa, la B, que dice que está en el 0,0. Aquí tenemos entonces, ese sería el punto B, en el 0,0, o sea, en el origen. Después vamos a tener el 2,0, que es el C, sería el 2,0, justo el que marqué aquí, sería el punto C. Y tenemos el D y el A. Fíjense que tenemos el D y el A
El D está en el I igual a 2. Si tenemos acá 1, 2, por aquí se ubica el D y por aquí se ubicaba el punto A. Entonces lo más lógico sería pensar que el punto A está acá y pertenecería al punto 2,2 y el punto D sería este, ¿cierto? Es que es el punto 2. No, estamos mal. Tendríamos este punto acá, vamos a borrar. A ver, aquí. Ahí sí. Tendríamos entonces será el punto, ahí sí. Tendríamos el punto D, que sería el punto 0,2. ¿Ya? Y ahí ya tenemos nuestro cuadrado. ¿Ya? Por lógica sí, pero de todas formas es mejor ir con cuidado porque a veces cuando uno lo asume por lógica puede tener pequeños errores. La idea es que vayamos con cuidado porque estamos revisando los ejercicios. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro cuadrado, pero al verlo de esta forma, fíjense que nuestro cuadrado está mal enunciado. Bueno, si fuera así como estrictamente deberíamos llamarlo cuadrado ADBC o ACBD. ¿Ya? Están en desorden cada coordenada, pero no importa, no es parte del ejercicio. ¿Ya? Tenemos ahí entonces ya dibujado nuestro cuadrado. Tenemos que la distancia entre A y B sería 2 raíz de 2, o sea, esta distancia de acá. Y nosotros ya sabemos que en un cuadrado cualquiera, la distancia que hay, o la distancia de la diagonal, la medida, claro, es una diagonal, ¿ya? Si este cuadrado tiene el lado A, la diagonal mide A raíz de 2. Por lo tanto, si este cuadrado es del lado 2, la diagonal que va desde A hasta B sería efectivamente 2 raíz de 2. Por lo tanto, la 1 es correcta. ¿Ya? Dice, no quiere decir que es parte de la ordenada, sino una letra al azar. Claro, el que tengamos aquí, por ejemplo, en el punto A y en la letra Y, tengamos las letras, significa que vamos a tener que ordenar cuál sería cada uno. ¿Ya? Se va sacando, claro, por lógica, porque el punto A, como yo lo leí al principio, el punto A, si estamos en un cuadrado, el punto A podría haber sido el 2,0 o el 2,2. O podría haber sido un cuadrado que no esté centrado en el origen y podría haber, por ejemplo, haber puesto el cuadrado hacia acá. Y podría haber sido perfectamente la letra A el 2,4, por ejemplo. O sea, perdón. Y podríamos haber tenido el punto el punto 4,2, por ejemplo, en el caso del D. Si hubiésemos trazado un cuadrado aquí en este espacio, habríamos tenido el D igual a 4,2. Entonces, por eso hay que tener ojo y tener cuidado y revisar bien dónde se pone cada coordenada. ¿Ya? Y bueno, luego teníamos la diagonal, esta diagonal AB, que como dijimos, ya sabemos la fórmula de cómo trazar la diagonal y cuánto mide esta. La diagonal sería el lado por raíz de 2, por lo tanto, la número 1 está correcta. Veamos la alternativa 2. La alternativa 2 dice que x es igual a 2 y tenemos acá que el punto A, ese x vale 2, ¿cierto? Lo habíamos puesto ahí. Por lo tanto, y vale 0. Tenemos acá el i de la letra D. Por lo tanto, eso es correcto. Y después tenemos la 3, que dice que la distancia entre B y D es 2. No sé si tenemos D acá y B acá, sabemos que la distancia efectivamente es 2. Por lo tanto, son verdaderas 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, el punto medio entre A 2,x y B 0,3x es 1,1. Por lo tanto, el valor de x es... ¿Ya? Hay que determinar entonces el valor de x. ¿Se acuerdan cómo sacamos el punto medio de una recta? ¿Se acuerdan o no cuál era el punto medio?
No se acuerdan. El punto medio, primero vamos a tener el plano. Es el promedio de las coordenadas, efectivamente. Y en este plano vamos a trazar una recta cualquiera. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí el punto X1 y aquí vamos a tener el punto X2. Aquí vamos a tener el I1 y aquí I2. Entonces el punto medio va a estar precisamente en el promedio de las coordenadas, o sea, x2 más x1 dividido 2, y aquí sería xi2 más i1 medios. ¿Ya? Por lo tanto, estos ejercicios son todos de ensayos de EMRE que yo he ido recopilando por ahí, buscando por internet. Ya son todos de ensayo, no son de guía, así que igual pongan harta atención a estos ejercicios. Entonces saquemos al tiro en X. Vamos a tener en X, o en el eje X, vamos a tener que 2 más 0 dividido 2, efectivamente me da 1, ¿cierto? Tenemos 2 más 0, si lo dividimos por 2 porque estamos sacando el promedio, me da igual a 1. Por lo tanto, en la coordenada X no nos entrega mucho detalle. Pero en la coordenada Y vamos a tener X más 3X. Y esto si lo dividimos por 2, me tiene que dar igual a 1. Pasamos el 2 multiplicando al otro lado y aquí sumamos. X más 3X son 4X igual a 2 por 1, 2. Por lo tanto, si paso el 4 dividiendo, me queda que x vale 2 cuartos. Simplificando me queda igual a 1 medio. Por lo tanto, pero aquí fíjense, no tenemos la alternativa con fracciones. Si se acuerdan cómo pasar de fracción a decimal, si no se acuerdan podemos amplificar arriba por 5 y abajo por 5. Y esa fracción son 5 décimos que corresponde a 5 décimos. ¿Ya? ¿No se acuerdan cómo pasar de fracción a decimal? Aprovechemos al tiro de repasarlo. ¿Ya? Bueno, 1 medio, ustedes pueden hacer la división de 1 dividido 2 y les va a dar 0,5. O amplificar, claro, dividir nomás. O amplificar el denominador por un número para que el denominador me dé potencia de 10. Entonces yo sé que si el 2 lo multiplico por 5 abajo me da potencia de 10. Entonces multiplico por 5 arriba, 5 abajo me da 5 décimos. Y ya solo el nombre de la fracción me indica que son 5 décimos. Hay que saber nombrar los decimales, ¿ya? O sabemos que si tengo 5 y lo divido por 10, va a ser un 5 y va a haber un lugar después de la coma. ¿Ya? Pero hasta a estas alturas, 1 medio deberían saber que son 5 décimos, así como 1 cuarto son 0,25. ¿Ya? Deberían ya saberlo de memoria. Y ese es 1 cuarto, por ejemplo. ¿Ya? De decimal a fracción va a depender, porque, a ver, por ejemplo, decimal a fracción, el 0, vamos a hacer solamente ese, ¿ya? 0,25. Ya ponemos el número sin coma, 25, y como tiene 2 lugares después de la coma, ponemos un 1 y 2 ceros. Y después podemos simplificar. ¿Ya? Pero esos son solamente los decimales finitos. Ahí están los decimales periódicos, los semiperiódicos, pero eso los podemos ver cuando hagamos el repaso. Les aprovecho de mencionar que vamos a hacer un gran repaso, no sé si les parece, el día 25 de noviembre, desde las 3 hasta las 4:30. ¿Ya? Logré conseguir ese espacio para que podamos repasar las preguntas más difíciles de puntaje nacional y las que puedan mandarme a mi mail, que se los voy a dejar en el chat más ratito. La idea es que vayan mandando las preguntas más difíciles, las que hayan costado más. Yo voy a revisar también las que sean más difíciles de la página Puntaje Nacional. Va a ser el 25 de noviembre de 3 a 4:30 para que también les vayan avisando a sus amigos y podamos hacer una gran clase antes de la prueba, ¿ya? Claro, 25 de noviembre, de todas formas pudimos conseguir esa fecha, ¿ya? Se los voy a dar al momento del break, les voy a dejar donde pueden mandar los ejercicios que ustedes consideran más difíciles, ¿ya?
¿La cantidad de ceros se pone dependiendo de los números que hayan después de la coma? Sí, se pone dependiendo de la cantidad de números que hayan después de la coma. ¿Ya? ¿Les parece si seguimos con el siguiente ejercicio? Para que avancemos. Ya, dice, la magnitud de un vector A es 10. ¿Cuál debe ser el valor de x, siendo A igual a 6, x, para cumplir lo anteriormente especificado? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál era la magnitud de un vector? Ya. Primero vamos a asumir acá, vamos a tener aquí el eje. Esto igual entra en física, así que los que den la prueba de ciencia pongan harta atención. Voy a tener un vector, cualquiera. Vamos a tener aquí un vector. A ver, cuando yo tengo una coordenada y desde el origen, ya, marco la distancia que hay hacia ese punto, que le vamos a llamar aquí punto F, ya, que es x, y, ya. El punto es una coordenada, pero la distancia del origen a ese punto es un vector, ¿ya? Y tiene dirección y tiene una magnitud. La magnitud sería cuánto mide ese vector. ¿Y se acuerdan cómo sacar cuánto mide una recta? O la distancia que hay entre dos puntos. Esto es lo mismo. Vamos a llamar, esto parte del 0,0. Por lo tanto, a ver, claro, estos son solamente, no se confundan. Una cosa son aquí las coordenadas y lo otro es que dentro de un punto me ponen el x pero como incógnita, ¿ya? Claro, no se confundan con eso. Entonces aquí tenemos un vector y hay que sacar en el fondo la distancia que hay desde el 0,0 hasta donde termina este vector, que aquí yo le puse que sería x, y, ¿ya? Y esto de acá, si se fijan, es como algo así, claro. O sea, en el fondo este vector lo estamos escribiendo con coordenada x y la coordenada y. Y esta distancia es nada más y nada menos que la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Tenemos aquí esta distancia sería y esta distancia sería x. Por lo tanto, la magnitud de un vector, si este vector es a, la magnitud la vamos a poner de esta forma, con esas rayitas, sería, supongamos que ese vector no empieza en el 0,0. Tendríamos un x2 menos un x1 al cuadrado más un y2 menos y1 al cuadrado. Ahí me faltó rayita. Vamos a borrar ahí. Ahí sí. ¿Ya? Y con eso sacamos nosotros la distancia que hay, es la fórmula, efectivamente, la fórmula de la distancia. Pero si estamos hablando de vectores, la magnitud sería eso. Y en este caso, la magnitud de A, vamos a tener, el x1 es 0 porque parte del origen, y sabemos que el otro sería 6. Entonces tendríamos 6 al cuadrado, ¿cierto? Y luego tendríamos, si lo sumamos acá, el y1 también sería 0 porque parte del origen, y tendríamos x cuadrado. Pero queremos que esta magnitud sea igual a 10. Por lo tanto, tenemos 6 al cuadrado más x al cuadrado. Si elevamos todo esto, lo elevamos a 2, podemos sacar esa raíz y el 10 me queda como 100. ¿Está bien? Recuerden que esta clase comienza a las 6:30. A ver, ¿cómo vemos que el vector nace del origen? Porque no me están diciendo en el fondo que parta de otro lado, por lo tanto asumimos que nace del origen. ¿Ya? Si se fijan, la magnitud de un vector A es 10. Y tenemos el valor, tenemos donde llega ese, ¿cómo se llama? Ese vector, o la coordenada donde llega ese vector. ¿Ya? Clase de probabilidad, me parece que la próxima clase es de probabilidad, lo vamos a revisar y al segundo bloque les digo cuáles son las clases que siguen, ya para que se puedan preparar. A ver, ¿dónde dice que
el vector nace del origen, entonces nosotros lo asumimos y de todas formas no importa de dónde nazca en cierta forma porque me están preguntando por la distancia, por lo tanto donde nosotros pongamos el origen no es tan importante porque la magnitud siempre tiene que ser la misma. Ahora, nosotros en cuanto a magnitud no importa dónde esté, pero como nos tiene que dar una magnitud específica, ya nosotros vamos a asumir que parte este vector desde el 0,0. ¿Ya? A menos que me digan lo contrario, yo siempre voy a entender que el vector nace del origen. Si me dicen que nace desde otro punto, ahí tendríamos otra coordenada más esta coordenada y ahí tendríamos que sacar la magnitud. Pero si me dan solo una coordenada, voy a asumir que la otra está en el origen. ¿Ya? Entonces volvemos acá al ejercicio, asumiendo que esto está en el origen, ese es 0, este es 0, y tendríamos que la raíz de 6 al cuadrado más x al cuadrado tendría que ser igual a 10. Elevando al cuadrado sacamos la raíz a un lado y 10 al cuadrado me da 100. 6 al cuadrado sabemos que es 36. Tendríamos aquí más x cuadrado igual a 100. Y si despejamos acá, me queda que x cuadrado es igual a 64. Nuevamente, si sacamos raíz, me queda que el x vale... A ver, aquí, sabemos nosotros que un número al cuadrado, porque aquí podría tener dos valores. Acuérdense siempre que podemos tener un x que valga 8 y otro x que valga menos 8. ¿Ya? Podría haber sido, pero si tenemos un x en menos 8, tendríamos un vector que sería hacia allá. Y en ambos son válidos, pero como no está dentro de las alternativas, la opción correcta es la D. La distancia está en absoluto, es solamente la distancia, pero el vector efectivamente, en caso de ambos vectores que yo dibuje acá, si acá vamos a poner el y igual a... Ah, perdón, pero estamos en el eje Y, ¿cierto? En el eje Y, entonces no, sería este vector para acá, S. Ya vamos a borrar aquí. Si bien está en absoluto es la distancia o la medida de ese vector, es lo que me da positivo porque las medidas nunca son negativas. Claro, ahí está, yo me había equivocado. Tendríamos un vector hacia abajo, pero ambos vectores tienen una medida positiva, ¿ya? Por lo tanto, sí podría ser que el valor de x acá sea menos 8, pero como no están las alternativas, tendríamos la alternativa D, ¿ya? ¿Se entiende bien esa parte que podría ser 8 o menos 8? Si fuera menos 8 tendríamos el de abajo, pero en este ejercicio la alternativa solamente me indica que podría ser este caso, en donde el x vale 8. ¿Ya? Vamos entonces al siguiente ejercicio. De esto yo estuve revisando ensayos y hay algunos que tienen 1, 2 y hubo un ensayo en donde habían 3 preguntas de este tipo. ¿Ya? Es un contenido relativamente nuevo en la PSU y podrían entrar a veces preguntas que no sean específicamente de coordenadas, pero algunas están camufladas. Ahí vamos a ver más adelante algunos ejercicios que no son específicamente de coordenadas, sino que tienen una mezcla de varias cosas. Ya a estas alturas deberían saber que la mayoría de los ejercicios son una mezcla de todo. Claro, esta materia es relativamente nueva, ¿ya? Así que tratemos, igual no es difícil, ¿ya? Hay que tener harta paciencia y ir de a poquito. Acá dice, en el espacio, la intersección de dos planos no necesariamente diferentes puede ser 1. Un conjunto vacío, 2. Una recta, 3. Un punto. ¿Ya? Hay que ver qué es lo que pasa con la intersección de dos planos. Si intersectamos dos planos, ¿el conjunto puede ser vacío? ¿Ya? Hagan cuenta como que pongan, no sé, una mano, pongan sus dos manos, hagan cuenta que cada mano es un plano, ¿ya? Porque cada mano va a tener en el fondo un eje Y y un eje X, va a ser un plano, ¿ya? Puedo tener en la intersección
conjunto vacío. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo hago la intersección de dos planos que son paralelos? Sí, son difíciles un poco las preguntas teóricas. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, tengo dos planos que dice que no necesariamente diferentes, pero si esos dos planos son paralelos? Claro, si son dos planos paralelos, entonces la intersección es conjunto vacío. Claro, por eso sería un conjunto vacío. Ahora, si yo intersecto estos dos planos y no son paralelos, los intersecto en el fondo en un punto. Ahí, por ejemplo. Bueno, no sé si ustedes o háganlo con sus manos en sus casas. Pero si los intersecto o con dos hojas. Ya, ahí están viendo. Vamos a poner, yo voy a tener aquí y los intersecto. La intersección al cruzarlos da una recta. Claro, pero yo puedo generar la intersección de dos conjuntos y darme cuenta que al ser paralelos, la intersección es vacía. Intersectar no significa que siempre lo voy a lograr. Significa que es como que yo multiplico por 0. Si bien no da resultado 0, pero yo previamente puedo no saber lo que va a dar 0 y igual intento hacer la multiplicación. No sé si se entiende. ¿Ya? Pero cuando intersecto dos planos en donde no son planos paralelos, al intersectarlos me da efectivamente una recta. Lo que nunca voy a tener es que al intersectar dos planos no voy a obtener un punto. Siempre va a ser o una recta o un conjunto vacío. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. ¿Ya? La idea es que no les va a cundir mucho esta clase si ven tele al mismo tiempo. La primera, un conjunto vacío. Háganlo con dos hojas o con las manos. Cada mano representa un plano porque tiene un largo y un alto. ¿Ya? Recuerden que un plano es aquel que tiene dos dimensiones. Ya, retrocedamos, vamos al principio. Nosotros tenemos el punto. Después del punto tenemos una recta. El punto no tiene dimensión, ¿cierto? Después tenemos la recta que tiene una dimensión. Y si tenemos algo que tenga largo y alto, ahí tenemos dos dimensiones, que sería, por ejemplo, el plano cartesiano. Nosotros ahí trabajamos en dos dimensiones y eso es un plano, porque tiene dos dimensiones. Ya, vamos a dibujar. Tenemos el punto, que sería adimensional porque no tiene dimensiones. Ya, recuerden que dimensiones se refiere a las medidas. Tenemos una recta, ¿ya?, que tendría una dimensión porque tiene solamente largo. Tendríamos el plano, ya que nosotros cuando trabajamos con plano cartesiano, que tiene dos dimensiones, una en el eje X y la otra en el eje Y, y eso es un plano. Y por otro lado tenemos el espacio, y el espacio está generado por las tres dimensiones. Vamos a tener un dibujo más o menos así. Tenemos X, Y este va para allá. Y el Z. ¿Ya? Entonces, vamos a tener este plano. Supongamos que vamos a poner paralelo al eje X e Y otro plano. Pero ese plano lo vamos a dibujar paralelo. ¿Ya? Imagínense que está más o menos por aquí otro plano. ¿Ya? Están los dos en paralelo. No sé si se ve bien ahí. Al estar en paralelo, la intersección entre ellos siempre es vacía. Si bien estamos juntando esos dos planos, nunca se van a juntar porque son planos paralelos. ¿Ya? Es paralelo. ¿Ya? Por lo tanto, nunca se van a juntar si esos dos planos son paralelos. En el espacio se refiere en un conjunto de tres dimensiones. ¿Ya? Si se fijan, aquí yo puse dos planos. Tenemos un plano acá, pero esta línea, por ejemplo, que uniría ambos planos, una línea imaginaria, sería la coordenada Z, ¿ya? Porque ahí estamos dando el largo, el alto y el ancho, ¿ya? ¿Ahí se entiende o no? Entonces, pero tenemos estos dos, piensen en las dos caras de un cubo, la cara basal, por ejemplo, y la cara de arriba. La cara basal y la cara de arriba, cada uno representa un plano. Pero estos planos son paralelos, por lo tanto nunca se juntan.
¿ya? Por lo tanto, la intersección entre las caras de un cubo, las caras opuestas, sería un conjunto vacío. Piensen en el mismo cubo. Si yo junto la cara basal con una cara lateral, ambas se juntan y se juntan a lo largo de toda una arista. Esa arista sería una recta al intersectar estos dos planos. ¿Se entiende ahí, Nati? ¿Ya? Entonces, si pienso en el mismo cubo, estoy intersectando el plano que forma la cara basal con la cara lateral y al juntarlas se forma una recta que corresponde a la arista si pensamos en el caso del cubo. ¿Ya? La idea es que después les voy a decir dónde pueden enviar todas esas preguntas difíciles, ya para la clase del 25. Y si pensamos en un punto, el punto lo podemos obtener solo si intersectamos tres planos, que es el mismo caso del cubo. ¿Ya? De hecho, esta es una pregunta PSU. Fíjense que para que haya un vértice tienen que haber tres planos, no dos. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Sí. Que para que haya un punto se genera en el vértice de un cubo y para que exista ese vértice del cubo tienen que haber necesariamente tres planos. Sí, estamos trabajando en el tema tridimensional, de hecho específicamente de esto es la clase. ¿Ya? Perfecto, ¿ahí se entiende bien? ¿Ya? Es un poco difícil la pregunta, pero tienen que... No, pero al menos ya lo vieron una vez. La idea es que si ya lo vieron una vez, ya saben cómo trabajarlo. ¿Ya? Entonces, espero que les haya quedado un poco más claro. ¿Ya? Y chicos, calcular, ensayar y practicar algunas cosas en la vida trae muchos beneficios. Por eso te quiero invitar a que si fuiste un gran estudiante en el colegio, calcules tus posibilidades de estudiar becado en la Universidad Mayor. Entra desde tu computador o tu celular a simuladorbecas.umayor.cl, ¿ya? Así que pueden entrar desde ya a la página umayor.cl, a simuladorbecas.umayor.cl y pueden simular qué opciones de becas tienen en Universidad Mayor. Ya. Volvamos. Ese link que pusieron ahí, la idea es que después me lo manden. Les voy a decir dónde me lo tienen que mandar para que preparemos la clase del 25. ¿Les parece? Sigamos con el próximo ejercicio. Vamos a bajar aquí. Vamos a esta. ¿Ya? Esta pregunta quizás es un poco más fácil. Dice, ¿ya? Sí, a Cris le vamos a pedir que después mande el link al mail que voy a dejar a la hora del recreo. Dice acá, el área total de un cubo es 294 centímetros cuadrados. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas? Lo primero es que veamos a qué se están refiriendo con el área total de un cubo. Vamos a dibujar acá un cubo. Vamos a tener acá, ahí, ahí, ahí tenemos un cubo, ¿ya? Entonces dice que el área total de un cubo es 294 centímetros cuadrados, ¿ya? Tengan mucho ojo porque cuando me dicen el área de un cubo no están hablando del volumen. ¿Ya? No es el área del volumen. Cuando tenemos el área del cubo, el área de este cubo, vamos a poner aquí, el área de este cubo va a ser igual a la suma del área de cada cara. Por lo tanto, sería igual a 6 veces el área de cada cara del cubo. Ahí sí. ¿Ya? ¿Cierto? Y el área de cada cuadrado de este cubo sería efectivamente 6 por el lado del cubo, vamos a ponerle L, al cuadrado, ¿cierto? Porque el área es el lado al cuadrado y tenemos 6 veces ese cuadrado, entonces el área del cubo completo es la suma de todas esas áreas.
¿ya? Por lo tanto, si me dicen que esa área es 294, ¿ya? Vamos a calcular que lado al cuadrado, si 294 lo dividimos por 6, ¿ya? Si dividimos por 6 este numerito me da el 6 en 29, vamos a tener que 6 por 4 es 24 y me sobran 5. Y si bajo el 4, tenemos ahí el 49. Por lo tanto, si saco la raíz, el lado efectivamente alguien dijo por ahí que era 7, ¿ya? Por lo tanto, claro, el viejo dando PSU adivinó que el lado mide 7. Entonces ahora respondamos. Dice, ¿el área de una cara es 49 centímetros cuadrados? Sí, porque ya sabemos que el área de cada cara es el lado al cuadrado y eso es 49. La diagonal de una de las caras es 7 raíz de 2 y ya sabemos que la diagonal en un cuadrado es el lado por raíz de 2. Por lo tanto, la 2 es correcta. La 1 y la 2 es correcta. Aquí a algunos les gusta empezar a eliminar. ¿Ya? Esta ya no sería, esa pregunta ya no sería, esta opción ya no sería porque la 2 sí nos sirve. Entonces nos queda ver si nos sirve la 3 o no nos sirve la 3. Dice, la suma total de las longitudes de sus aristas es 56. Pregunta, ¿cuántas? No, dice la diagonal de una de las caras del cubo. Por lo tanto es la diagonal de un cuadrado. Dice, de una de las caras, no del cubo. ¿Ya? Es la diagonal de una de las caras. Por lo tanto, no es la del cubo. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, vamos a seguir con la 3. Dice, la suma total de las longitudes de sus aristas es 56. Entonces, ¿cuántas aristas tiene un cubo? Rápidamente. ¿Cuántas aristas tiene el cubo? 12. Por lo tanto, tengo, si sumo 12 veces cada arista, vamos a tener 12 veces cada arista que mide 7. 7 por 2 son 14. 7 por 1, 7 y 1, 8. Por lo tanto, si sumara las aristas me daría un total de 84 centímetros. Por lo tanto, la 3 no corresponde y la E estaría descartada. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a bajar al siguiente ejercicio. ¿Queda todo claro con este ejercicio? ¿Estamos bien? Perfecto. Ya, aquí se empiezan a complicar un poco los ejercicios. Dice, en la figura 17 se muestra un cubo de arista 2. ¿Ya? Entonces acá tenemos un cubo de arista 2. Si el vértice A está en el punto 0,0,0, la arista AD está en el eje Z, ¿ya? Pongamos acá, si se fijan, el A está en el 0,0,0. Vamos a hacer esto a modo de resumen para que puedan entender un poco más de qué se trata esto de las 3 dimensiones. Si se fijan, el punto B está en el eje Y. Si está en el eje Y, vamos a poner aquí el B, está en el eje Y. Y en el Z, si vamos aquí en el Z, está en el eje 0. ¿Ya? ¿Se entiende? En el eje Y estaría en el 2, porque es de arista 2. Y en el eje X estaría en el 0. ¿Ya? Dibujemos el C. ¿Ya? Vamos a dibujar primero la idea es que dibujemos algunos puntos para que podamos repasar bien esta materia y puedan más o menos obtener una visión de lo que es tener un cubo en el eje. Sí, si ya tienen la alternativa, por favor no la digan hasta el final, ya que, claro, hay gente que no ha visto a lo mejor esta materia y le cuesta un poquito más. Si pone la alternativa, va a estar sugestionada esa respuesta. Pongamos, por ejemplo, el punto C.
El punto C en el eje X está en el 0 porque está pegado aquí al eje Y. En el Y estaría en el 2 y en el Z estaría en el 2, ¿cierto? Aquí estaría en el Z el 2. Hacemos todos los puntos. Si tenemos el D, ya, tenemos el punto D que está acá. El punto D en el eje X también está en el 0. En el eje Y está en el 0 porque está pegado al eje Z. Y en el eje Z está en el 2. Vamos a tener el punto E. ¿Ya? Y el punto E es el que me están preguntando, así que vamos a tratar de obtener. Tenemos aquí el punto E. En el eje X, si se fijan, el eje X está para acá positivo. Cuando empieza el lado punteado, que es el de acá, serían las coordenadas en negativo. ¿Ya? Sí, siempre los ponemos en orden X y Z. ¿Ya? A menos de que me digan lo contrario. Pero siempre trabajamos porque es un orden alfabético en el cual podemos ordenar las coordenadas. ¿Ya? Entonces, si miramos acá, el X hacia adelante es positivo, pero el vértice E está hacia el otro lado de X. Y como la arista mide 2, estaría en el menos 2, ¿cierto? Porque se pasa para la parte negativa de X. En este caso el Z nunca es negativo porque la figura está sobre el eje Z, pero si yo dibujara otra figura que fuera hacia abajo, tendría un Z negativo. En este caso, solamente está positivo el eje Z porque el cubo lo dibujaron sobre el eje positivo del Z, ¿ya? Pero, y en el caso del Y también siempre es positivo. Si se fijan, no está dibujado hacia acá. Si lo dibujáramos por acá o por acá, si lo dejamos acá tendríamos Y negativo, si lo dibujáramos acá tendríamos Z negativo, ¿ya? En este dibujo solamente tenemos el X en negativo. Entonces ya sabemos que en el eje X la coordenada E es Z. O sea, perdón, es menos 2. Luego, en el eje Y lo tenemos acá. El E sería 2. Y en el Z lo tenemos a ras de suelo, por lo tanto es 0. ¿Ya? Si hacia abajo y hacia la izquierda siempre es negativo, en este caso sí. Lo que pasa es que es súper relativo. Yo podría determinar o yo podría dibujar de otra forma los ejes, cosa de que no sea siempre para esos lados, para la izquierda y para abajo negativo. Pero nos tenemos que guiar por el dibujo. Nos están poniendo hacia dónde son positivos los ejes. Me dicen que el X es positivo hacia adelante, que el Y es positivo hacia la derecha y que el Z es positivo hacia arriba. Por lo tanto, el X va a ser negativo hacia atrás, el Y va a ser negativo a la izquierda y el Z va a ser negativo hacia abajo. ¿Ya? ¿Por qué C tiene un X igual a 0 en el C? Porque está pegado como la muralla que se hace entre X y, o sea, entre Y y Z. Si se fijan, entre Y y Z se forma una especie de muralla. Y no tiene el punto C, está pegado a esa muralla, por lo tanto está justo en el X0. ¿Ya? Perfecto. Sí, pueden salir de antes, hace un rato respondí que puede haber una, dos o encontré hasta 3 preguntas de esto. ¿Ya? Claro. Por eso que no está como pegado al X, no tiene coordenada en X, está justo en el 0, en la coordenada X. Si les sirve de algo, están muy perdidos, jueguen, traten de hacer con palos de maqueta. Ya, ¿cómo saber bien cuando X y Z son positivos o negativos? Fíjense netamente en el dibujo. Si se lo están poniendo así en positivo, en este caso les ponen aquí que el X positivo va hacia adelante, el Y positivo va a la derecha y el Z positivo va hacia arriba. ¿Ya? Se lo van a mencionar en el dibujo. Ahora, bueno, lo que les estaba diciendo hace un momento. Si están muy complicados, con palitos, no palitos de lado, porque los palitos de lado tienen ¿cómo se llama? No son tan rectos, o sea, tienen como una superficie. Pero con palos de maqueta, hagan un eje, ¿ya?
hagan un eje, lo pegan con silicona o con lo que sea, o con lana los pueden juntar, y hagan con papel un cubo y jueguen a ponerlo en los diferentes cuadrantes que pueden hacer con estos palos de maqueta. ¿Ya? Y Z no lo entendí. A ver, Y Z. En el caso de el E, ¿cierto? Ya, vamos a tenemos acá el E. Entonces fíjense que el E se marca acá la distancia que hay en el eje Y. Y de aquí hasta acá hay 2. Vamos a ponerlo con otro lápiz. Ya, vamos a tener, por ejemplo, primero, vamos a hacer de nuevo este. La coordenada E en el eje X se proyecta acá, hacia el lado, ¿ya? Aquí se proyecta en el X. Entonces, si de aquí a acá tenemos que la arista mide 2, por lo tanto aquí estaría el menos 2. El Y se proyecta acá. Y de aquí a acá hay 2, ¿ya? Por lo tanto en el Y es 2. Y en el Z se proyecta directamente a través de este, que está acá, que sería el 0. ¿Ya? Entonces, el Z no, el Z es porque el Z me indica qué tan elevado está del suelo. Fíjense que el Z me va a indicar como la altura. Y el E está a ras de suelo en el eje Z. ¿Ya? Por eso que es 0. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado un poco más claro. Los voy a dejar con la pregunta desafío. Ya, vamos a tener ahí la pregunta desafío. Son las 19 con... Ahí está. 18. Volvemos en 10 minutos más para la pregunta desafío. ¿Ya? Que les vaya bien. Nos vemos en un ratito más.
Vamos a volver entonces con la pregunta. Se me ocurrió quizás otra forma de poder ver el ejercicio y poder ver bien esto de las tres dimensiones. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, si tenemos el punto M, dice que tiene coordenadas 3, 1 y 0. Ya, vamos a andar con azul el camino al eje X. Vamos a anotar con verde el camino, vamos a ver, el Y, por ejemplo. A ver, ahí el Y. Y vamos a hacer con rojo el Z. ¿Ya? Entonces, más o menos les voy a explicar cómo determinar, por ejemplo, la distancia al punto M. Después hacemos el S, que es el que nos están pidiendo. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo el punto M y yo quiero sacar la coordenada en X, vamos a tratar de seguir en la misma figura el camino hasta el eje X. Entonces, si tengo el M acá, sigo el camino hasta acá y aquí me queda el punto en el eje X. Y ahí sabemos inmediatamente que la distancia entre el origen al eje X, si este cubo tiene lado 3, ¿ya? Entonces en el eje X la coordenada es 3. ¿Ya? Después vamos a hacer con el lápiz verde el Y. Entonces desde el punto M tratamos de trazar un camino que me lleve a determinar en el eje Y. ¿Ya? Es como el camino más corto al eje Y. Pero el camino más corto al eje Y estaría así, ¿cierto? Perdón, desde el M. Vamos a trazar aquí, el más corto estaría así. El primero olvídenlo, porque es desde el punto M hasta el eje Y. ¿Ya? Entonces ahí estaría. Y si vemos que este cubo está dividido en tres partes iguales, correspondería a 1/3 del largo total. Como el largo es 3, tendría que esta distancia es 1. Y en el eje Z, vamos a hacerlo con rojo. En el Z, fíjense que el Z me está indicando lo mismo, me está indicando a qué altura está el punto M. Y tenemos dos opciones, que la altura esté a ras de suelo o si estamos en la cara superior de este cubo estaría a altura 3. Y el M efectivamente está a ras de suelo, por lo tanto en el Z sería 0. ¿Ya? Entonces ahora hagamos el S. Si me fijo en el eje X, claro, cada base del rectángulo es igual a 1, efectivamente. Tengo el S y el camino que yo quiero hacer al eje X está hacia allá, ¿cierto? Hacia allá voy al eje X, pero como está a cierta altura, le corresponde este de acá en el eje X. Entonces en el eje X sería 3. En el eje Y, vamos a tomar acá, en el eje Y este estaría hacia allá, al eje Y, me quedo media chueca. Pero como está a cierta altura, si bajo, estaría por ahí. Y sería, si bien tenemos aquí una distancia de 1, y junto al otro rectángulo tendríamos una distancia de 2 en el eje Y. Y en el eje Z dijimos que teníamos dos opciones, o esta figura está a ras de suelo o está en la parte más alta. La parte más alta corresponde a esto. Entonces en el eje Z este punto está en lo más alto, que sería una altura de 3, ¿cierto? Porque no está a ras de suelo. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta, como muchos habían visto, era la alternativa E. ¿Ya? Esto no es tan difícil, tienen que aprender a hacerlo porque son preguntas que les pueden salvar el puntaje. ¿Ya? Ahora, si quieren ver clases anteriores, tienen que meterse en puntajenacional.cl y en la sección de las clases pueden encontrar las clases anteriores que hemos hecho. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. Más ejercicio de esto, hagan lo que hago yo, me meto a Google y pongo ensayos PSU del DEMRE y ahí voy revisando y voy bajando ensayos del DEMRE. O en mismo puntaje nacional, cuando generan un ensayo, pueden generar ensayos con solo preguntas de este tipo. ¿Ya? Recuerden que en mismo puntaje nacional tienen ejercicios para realizar. Vamos a sacar, ahí está.
siguiente ejercicio. Dice, en la figura 18 se tienen los puntos 0,01, que es el A, lo tenemos ahí, el punto B, que es 1,00, acá, el C, que es 0,1,0, y me dicen que M es el punto medio del trazo BC, ¿ya? Y 0 es el origen del sistema de ejes coordenados. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones? Sí, traten de no decir las respuestas, por favor, para que la gente que todavía no sabe bien esta materia, no la maneja, no trate de realizar el ejercicio pensando ya en la respuesta, ¿ya? Después, por último, dicen si la chuntaron o no. Claro, la respuesta puede ser la F. Vamos a ver, dice, la número 1, el plano que pasa por el centro, por A y por M, es perpendicular al que pasa por O, por B y por C. Por O, por B y por C. Ya, fíjense que tenemos acá un plano que pasa por O, por B y por C, sería el plano de acá, ¿cierto? Este triángulo acá. Y me dicen que el que yo puedo trazar desde A hasta O hasta M, ¿ya? Es el que está con la línea punteada, no sé si se ve bien, ¿ya? Pero si se fijan tenemos un plano trazado desde los ejes X e Y y el otro plano está trazado como desde el eje Z, ¿cierto? Y tenemos que en este caso, cualquier plano que esté, por ejemplo, en X e Y con otro que esté en Z, o de por sí esté, por ejemplo, en XZ o Z con Y, o en XY, cualquier plano que tenga, que esté en estas posiciones va a estar perpendicular con respecto a otro. De hecho, el eje X, Y, Z entre los tres son perpendiculares. Y si yo trazo otro hasta acá, al ser planos, ojo que no estamos hablando recto, estamos hablando de planos. Tenemos uno que está en forma vertical y el otro está en forma horizontal y esos forman 90 grados, o sea, son perpendiculares. Tendríamos la 1 correcta, ¿ya? Vamos por la 2. La 2 dice, el plano que pasa por O, por A y por B, por O, por A y por B, que es este triangulito que nos queda aquí, ¿ya? Es perpendicular al que pasa por A, B y C, por A, B y C, a este de acá. Vamos a ponerlo con otro color. Entonces ese sería perpendicular al que pasa por acá. ¿Son perpendiculares sí o no? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Son perpendiculares? No son perpendiculares. Si se fijan, aquí se forma otro triángulo, ¿ya? Y debido a ese ángulo que está ahí, podemos ver que esto es una especie de... es una pirámide. Y en las pirámides solamente, a ver, el A o M correspondería como un plano que se forma en la altura de esta pirámide. Por eso es perpendicular a la base. Pero... si consideramos el triangulito que yo pinté en azul con el que está en rojo, corresponderían a los lados de esta pirámide y los lados de estas pirámides no son perpendiculares, ¿ya? Piensen en ese poliedro, en la pirámide. Por lo tanto, esta no es correcta, porque los dos planos que me están indicando corresponderían a las caras de estas pirámides. Perpendicular, que entre ellas formen 90 grados. Entonces, piensen, esta figura que se forma en el ejercicio, piensen, independiente del ángulo que se forma, piensen en que esta figura es una pirámide. En la parte 1 me preguntan por el plano que se forma en la altura de esta pirámide versus la base de esta pirámide. Y cuando yo tengo la altura de la pirámide versus la base, vamos a tratar de dibujar acá solo la pirámide. A ver, más o menos así. Ahí. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una pirámide, la base con respecto a la altura son perpendiculares, pero entre una cara y otra, por ser una pirámide, a menos de que sea un cubo,
no son perpendiculares. ¿Ya? Significa que la cara con la otra cara formen 90 grados. Por lo tanto, en la 2 no son perpendiculares. ¿Ya? No sé si se entiende de esa forma. Da lo mismo cuál es el ángulo que se forma entre los planos. Lo importante es que a menos de que sea un cubo, las caras no van a ser perpendiculares. ¿Ya? Y la 3 dice, el plano que pasa por OAB, que es el mismo que habíamos marcado en azul, es perpendicular al que pasa por O, A y C. ¿Ya? Ahí pasa lo mismo. Como tenemos que esto es una pirámide de base triangular, cualquier cara que comparemos con otra cara no van a ser perpendiculares entre sí, a menos de que comparemos la cara que se forma dentro de la pirámide que corresponde a la altura y la de la base. ¿Ya? Pero como es una pirámide la que se forma, las caras entre ellas no son perpendiculares, no forman ángulos de 90 grados. Por lo tanto, esta tampoco es, y es solamente la 1. ¿Ya? Traten de pensar siempre en el cuerpo geométrico que se forma. En el cuerpo geométrico y piensen en cada cara como si fuera un plano. De ahí pueden hacer la similitud de mejor forma. ¿Ya? Ese es como el consejo que les puedo dar para hacer este tipo de ejercicio. Al igual que antes habíamos tratado de verlo. Ya. Primero, necesito que tengan harta imaginación. Piensen en esta figura como una pirámide. ¿Ya? Si tenemos una pirámide, vamos a pensar que cada cara de esta pirámide es un plano. ¿Ya? Si tenemos una pirámide, las únicas caras que son perpendiculares es si es que yo comparo, por ejemplo, el plano que se genera con la altura interior de la pirámide con la base. Pero el resto, si comparamos cualquier cara con otra cara de esta pirámide, al ser una pirámide nos forman 90 grados. Sí, claro, cierren los ojos e imaginen la pirámide. Los ejes son perpendiculares, pero las caras no están totalmente en el eje, sino que tienen cierto grado de inclinación. Sale la C, la 1 y la 3. Tenemos el OAB, que es este de acá, con el... Ah, perfecto, sí, porque esta pirámide está centrada en el centro. Con el OAC, sí, esa sí, tenían toda la razón. En el caso de ese, con el que está acá, sí forman 90 grados porque, claro, se apoya cada uno en el eje. Sí, ahí sí, tienen toda la razón. ¿Ya? Ahí quedó bien marcado. Entonces, este con el otro, ahí sí. Claro, el plano cartesiano forma 90 grados. En sí, no tan solo el plano cartesiano, sino que si hablamos en 3 dimensiones, cada eje con el otro forman 90 grados. Entonces esta, ahí yo me equivoqué, efectivamente es cierta. En la otra no, en la alternativa 2, porque ahí pueden pensar en el ángulo que se forma en cada parte de la pirámide. ¿Ya? Sí, era la C. Entonces aquí esta no, era la C. Muchas gracias por avisar. ¿Ya? Ya. Sigamos con la siguiente pregunta. Ya, aquí tenemos derechamente vectores. Ya, creo que los vectores es más fácil trabajar con vectores que con figuras en el plano. Dice, el vector A es el 3 medios, 6 y el vector B es menos 3 medios, menos 6. Entonces hay que calcular 4 veces el vector A menos 2 veces el vector B. ¿Cómo se hacen estos ejercicios? Cuando yo tengo multiplicando un número, ¿se acuerdan que los números son los escalares y los otros son los vectores? Cantidad escalar versus vectorial. Un escalar por un vector implica que va a multiplicar a cada coordenada. Por lo tanto, si yo tengo 4 veces el vector A, significa que voy a tener 4 veces el vector 3 medios, 6. Cuando es eso, un escalar por un vector, multiplicamos, claro, como un monomio por binomio. Por lo tanto, me quedaría 4 por 3 medios,
me queda 6 y 4 por 6, 24. Ya eso hay que restarle 2 veces b. Entonces tenemos 2 veces menos 3 medios, menos 6. Eso me da un total de 2 por menos 3 medios es menos 3 y 2 por menos 6 es menos 12. Entonces ahora hay que restarlos, ¿cierto? Hay que restarlos. ¿Y cómo se resta? Se resta coordenada a coordenada. Entonces 6 menos 3 me da, acuérdense que es menos por menos da más, ahí está. Y luego tenemos 24 menos 12 son 36. ¿Ya? Era la alternativa E. La E, ¿ya? Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Esta pregunta igual era un poco más fácil. Vamos con la siguiente entonces. Acá. Pero antes de la siguiente pregunta les tengo que entregar una información. Ser bueno para los números hoy te puede traer muchos beneficios mañana. Si te gustan este tipo de desafíos, postula las carreras de ingeniería que te ofrece la Universidad Mayor. Toma una decisión de futuro y averigua en umayor.cl todo lo que puedes llegar a hacer. ¿Bien? Efectivamente, las carreras con matemática dicen que son bien pagadas, pero hasta ahora no he visto que sea cierto, al menos en pedagogía no mucho. Pero sigamos con la pregunta. A ver, aquí está un poco, vamos a achicar, ahí está, ahí sí, ¿ya? Dice, la figura 14 es un cubo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Vamos a tener la recta AD. Si se fijan, vamos a hacer acá. La recta AD sería esta. AD', perdón. Y BC'. Prima le llamamos a cuando tienen esa rayita arriba, ¿ya? Y BC' dice que son paralelas. ¿Son paralelas? No son paralelas. Lo son. ¿Por qué son paralelas? Porque como ambos son las diagonales de este cuadrado, tienen la misma pendiente. Entonces ya es una cosa que tengan la misma pendiente y además están en planos paralelos. Por lo tanto, son paralelas. Tienen la misma pendiente. ¿Ya? Aquí cuando nosotros trabajamos con las 3 dimensiones tenemos que fijarnos que además de que tengan la misma pendiente, entre sí estén en planos paralelos, ¿ya? Porque aunque tengan, por ejemplo, si yo tuviera la diagonal de este lado de acá, si bien cada diagonal tiene la misma pendiente, pero se juntan en el mismo vértice, por lo tanto ahí ya no son paralelas, ¿ya? Entonces, después tenemos la recta AB. AB', tendríamos AB', que es la que está acá, AB' con DC', también, ¿son paralelas? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? También tenemos que revisar las dos cosas, que tengan la misma pendiente y además estén en estos planos paralelos. Y las caras opuestas de un cubo siempre son planos paralelos. Y la alternativa 3 dice que A' con D, vamos a poner acá, A' con D, que es esta que no, A' con D es la que está acá. A' con D y B con C', B con C' se me perdió, acá está. B con C' está hasta acá, perdón, vamos a borrar. A ver. Era B con C'. Y C' está ahí arriba. Entonces ahí tenemos A', que es la que marqué ahí con verde. Y tenemos B con C'. C' está acá. B con C'. ¿Ya? Dice que
no se intersectan. Y efectivamente no se intersectan porque A'D con B y C' están en planos paralelos. Al estar en planos paralelos, si bien no tienen la misma pendiente y entre sí no son rectas paralelas, como están en planos paralelos, nunca se van a tocar. ¿Ya? Entonces, esta también es correcta. ¿Ya? No se intersectan, eso. Era A'. Ahí está. Tenemos A' con D y D con C', que está acá. ¿Ya? Ahí está. Esa con esa. ¿Ya? Y no se intersectan, ¿por qué? Porque están en planos paralelos. La segunda, A'. A ver, vamos a revisar la segunda. A' con B. Ah, era esa. Esa recta con D y C'. D y C'. Ah, claro. Son rectas. No son rectas. A ver, son rectas paralelas. Sí, son rectas. Están en planos paralelos, pero esas dos rectas no son paralelas. ¿Ya? No son rectas paralelas, pero están en planos paralelos. Sí, deberían haberle puesto a todas letras diferentes. Ahí uno se confunde. No se intersectan, pero no son paralelas, porque los planos son paralelos, pero como va una hacia arriba, la otra hacia abajo, no tienen la misma pendiente. Claro, no son paralelas. Entonces solamente la 2 y la 3. Y no está esa alternativa. Ah, pero esta está, no se intersectan, está correcta. Es la 1 y la 3 entonces. Ahí está. ¿Ya? Entonces, en resumen, tienen que fijarse en dos cosas. Para que sean rectas paralelas, cuando estamos trabajando en 3 dimensiones, ya no es solamente que nos fijemos en la pendiente. Además de la pendiente, nos tenemos que fijar que estén en planos paralelos. ¿Ya? Y en el caso del cubo es fácil porque cada cara opuesta a la otra cara del cubo son paralelos. ¿Ya? Sí, además que yo me equivoco gracias a los que me están defendiendo. Sí, yo siempre me equivoco en matemática porque soy muy despistada. Soy súper poco rigurosa, entonces normal, y de hecho les voy a pedir que estén bien atentos porque es muy normal que me equivoque. De hecho ya me he equivocado en algunas cosas así. Son errores porque soy muy despistada y no tengo, siempre se me pasan esas cosas, ¿ya? Pero es para que vean que aunque uno ya tenga terminada su carrera, igual siempre se puede equivocar porque hay cosas que no lee bien, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a abrir entonces más ejercicios. Vamos a ver acá. Acá está. Ahí. Ya, este ejercicio creo que habíamos hecho uno similar. Dice, sí, queda poquito, pero vamos a tratar de hacer por lo menos un ejercicio, tal vez alcancemos a hacer 2. Dice, en la figura 17 se muestra el cubo de arista A y el triángulo, pregunta por el triángulo EBD. Tenemos aquí el EBD que se forma acá. Entonces preguntan, ¿será equilátero? ¿Será isósceles? Aquí no equilátero, isósceles no equilátero. Yo creo que quizás quisieron decir no rectángulo. Vamos a borrar aquí por rectángulo. Ya, porque si es isósceles ya definitivamente no es equilátero. ¿Ya? Entonces, ¿será equilátero? Si se fijan, está formado por las siguientes cosas. De B a D tenemos una diagonal de la cara que se forma acá, ¿cierto? Tenemos aquí, esa es una diagonal. La arista de acá está formada por la otra diagonal del cuadrado. Y de aquí a acá, o sea, del cubo, perdón, tenemos otra diagonal de cuadrado. Entonces este triángulo está formado por puras diagonales de cada cara de este cubo. Por lo tanto, fácilmente tenemos que la figura es un triángulo equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque si se fijan, está compuesto por los lados EB, BD y ED.
EB es la diagonal del cuadrado que está abajo, ¿cierto? Y como es un cubo, tiene todos los cuadrados iguales. Fíjense, ¿ya? Tiene el cuadrado ABCE, es un cuadrado, y esto es un cubo, entonces todos los cuadrados tienen la misma medida. La base de este triángulo EB está construida con la diagonal de un cuadrado. Después, este lado BD está construido con la diagonal que corresponde al cuadrado lateral. Y DE también está construido con la diagonal del otro cuadrado que está construido ahí atrás. Entonces, cada lado corresponde a una diagonal de un lado. Como todas las diagonales miden lo mismo porque los cuadrados que construyen un cubo son iguales, entonces, claro, incluso cada diagonal, si este cubo tiene arista A, cada diagonal mide A raíz de 2. Entonces este también sería A raíz de 2 porque es la diagonal del cuadrado que lo forma en la parte lateral y la otra también. Por lo tanto, como todas sus medidas son iguales, ese triángulo sería equilátero. ¿Ya? Y alcanzamos a hacer otro ejercicio. Ya, tenemos los vértices de una figura son, vamos a dibujarlo inmediatamente. ¿Ya? Esto es fácil porque está en 2 dimensiones, así que no va a ser tan complicado. Entonces tenemos A, que es 2,0, ven aquí 1, 2,0, sería acá el punto A, 2,0. B, 0,2, entonces tendríamos 1, 2. C, menos 2,0, tendríamos menos 1, menos 2,0. A, B, C. Y D, 0, menos 2. Aquí, menos 2, y este sería D. Entonces la figura que se forma uniendo estos puntos sería un cuadrado, pero está... Ahí está, forman como un diamante. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Dice, el perímetro de la figura es 8 raíz de 2. Si se fijan, cada lado de este cuadrado que se forma acá, si esto mide 2, aquí mide 2 y esto mide 2, la diagonal es 2 raíz de 2. ¿Sí? ¿Cierto? Como aquí mide 2, si completamos el cuadrado del lado 2, nos da la diagonal de un cuadrado cuya diagonal es 2 raíz de 2. ¿Ya? Por lo tanto, el perímetro sería 4 veces 2 raíz de 2 y eso me da 8 raíz de 2. Entonces, la primera es verdadera. La 2 dice, cada diagonal mide 4. Sí, porque la diagonal se forma al sumar. De aquí a aquí hay 2, más 2 son 4. 2 más 2 son 4. Por lo tanto, esta es correcta. Y dice que el área de la figura es 4 raíz de 2. Como habíamos dicho que... Ya, ahí se había ido la señal me parece, pero ¿me ven? Ya, ¿me ven? ¿Me escuchan? Ya, ahí sí. ¿Me ven ahora sí? ¿Se escucha? Y ahora sí entonces. Vamos a terminar este ejercicio. Ya, qué bueno que volvimos. Ya, estábamos en la 3 que decía que el área de la figura es 4 raíz de 2. Sabemos que cada lado de este cuadrado mide 2 raíz de 2. Por lo tanto, el área es el lado al cuadrado. Por propiedad de potencia,
el 2 lo elevamos a 4, ¿cierto? Y el raíz de 2 también va elevado a 2. Y raíz de 2 elevado a 2 es 2, ¿cierto? Entonces 4 por 2 es 8. ¿Ya? Entonces la 3 no era correcta, era la 1 y la 2. ¿Ya? Elimino la raíz porque, claro, cuando tenemos todo esto elevado a 2, va tanto el 2 elevado a 2 como la raíz elevado a 2. ¿Ya? Y por eso se va la raíz. ¿Ya? Acuérdense de esta propiedad de potencia. Cuando tenemos dos cosas que se multiplican y lo elevamos a 2, tanto el a va elevado a 2 como el b. ¿Ya? Entonces, con este ejercicio, vamos a ver, quedan 2 minutos. ¿Alcanzamos a hacer este? ¿Alcanzamos? Lo hacemos igual, para los que se quieran quedar unos minutitos más. ¿Ya? Este es súper fácil y lo quise poner para que vean que es un poco de imaginación. Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible porque queda solo un minuto. Dice, en la figura 3 se muestra un hexágono regular, sobre su lado se construyen exteriormente triángulos equiláteros, ¿ya? O sea, de aquí de su exterior se construyen triángulos equiláteros, cuyos lados son de igual medida que el lado del hexágono. ¿Ya? Y aquí como acotación, cuando yo construyo un triángulo equilátero afuera de este hexágono, si yo construyera el mismo triángulo pero hacia adentro, me queda justo un triángulo. O si tiro las aquí rectas, si hago lo siguiente, si uno los vértices con el de cada extremo, adentro del hexágono se forman 6 triángulos equiláteros, ¿ya? Por lo tanto, el área de este hexágono la puedo dividir en el área de 6 triángulos equiláteros. Por lo tanto, si en cada lado yo hiciera un triángulo equilátero, me queda medio choco ese, ¿ya? Dice el número 1, el área de la nueva figura duplica el área del hexágono. Entonces tenemos el área del hexágono, que son 6 triángulos equiláteros, ¿ya? Y al dibujarla afuera de cada triángulo estaría dibujando el doble del área, porque estaría dibujando 6 triángulos equiláteros adicionales. Por lo tanto, efectivamente sería el doble. ¿Ya? Después, la suma de las áreas de los triángulos es igual al área del hexágono. Efectivamente sí, por lo mismo que yo les dibujé acá. Y el perímetro de la nueva figura es el doble del perímetro del hexágono. La respuesta es sí, porque cuando tenemos el hexágono, vamos a tener que por cada lado que tengo, al hacer un nuevo triángulo, es como que abriera ese lado y le agregara uno adicional para poder hacer el triángulo del perímetro. Por lo tanto, como le agrego uno adicional, el perímetro va a ser el doble del perímetro del hexágono. Y la alternativa es la E. ¿Ya? ¿Cómo pueden haber dos planos paralelos y tener rectas que no son paralelas? Eso ya lo respondimos. Dijimos que para que dos rectas sean paralelas cuando estamos trabajando con planos, tienen que ser tanto las pendientes iguales como los planos paralelos. Si tengo dos planos paralelos y ambas rectas en cada una de ellas tienen pendientes diferentes, ya no serían rectas paralelas. ¿Ya? Bueno, la idea es que sigan practicando en sus casas. Se acabó el tiempo, ¿ya? Espero que les haya gustado de todas formas la clase. Y bueno, a ver, el perímetro de la nueva figura, voy a tratar de explicar eso antes de irnos entonces. Si es el doble, imagínense acá, tengo un lado del hexágono. Para formar un triángulo equilátero, es como que yo esta línea, yo la extiendo o la abro, es como que abriera una compuerta hasta acá. Y hasta aquí tendría el mismo perímetro si yo abriera todas estas compuertas, ¿ya? Me quedaría así. Pero luego tengo que agregar una línea adicional del mismo tamaño para cerrar esa compuerta. ¿Ya? Claro, el área es igual, pero estamos hablando en la 3 del perímetro de la figura. Es cuando sumamos solamente el contorno de la figura. Entonces tendríamos como una estrella así. Y como teníamos de la original, teníamos solamente un lado para sumar el perímetro, le agregamos el otro y vamos a tener el doble del perímetro. ¿Ya? Es el perímetro, asegúrense del perímetro. Y la del área da el doble, porque teníamos el área original
Y por cada triangulito que le agregamos, si se fijan, el área original son 6 triángulos equiláteros. Al agregarle un triángulo equilátero por fuera, tenemos 6 triángulos más. Por lo tanto, el área total de la figura son 12 triángulos equiláteros. ¿Ya? Ya, entonces hemos terminado la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Les dejé donde tienen que mandar las preguntas difíciles para la clase del 25 de noviembre de 3 a 4 y media. ¿Ya? Nos vemos de todas formas el jueves en el horario habitual de las 6 y media hasta las 8. ¿Ya? Estudien y por ahí también haya quedado el link de las clases que se vienen. Que tengan una buena semana. Nos vemos.